Atención Colombia, los colombianos se están dando cuenta de quién es el Centro Democrático. Ya así desprecian a Paloma Valencia, a María Fernanda Cabal, a Miguel Uribe, porque saben que son los que están en contra de las reformas, porque saben que están en contra del pueblo. Resulta que en las últimas horas se ha viralizado un video donde abuchean a Paloma Valencia al aparecer en una pantalla, y esto fue el día de las manifestaciones y las marchas pues a favor de las reformas. La proyectaron en una pantalla de la Plaza de Bolívar, que eran los mismos senadores que critican a cada rato las reformas. ¿Qué pasó? Que el pueblo apenas la vio en pantalla, la abuchearon, le dijeron de todo, y pues Gustavo Petro en las últimas horas conoció este video y, utilizando sus 8 millones de seguidores, la puso en evidencia, señores. Él escribió: ¿qué le pasó a Paloma? ¿Se dejó engañar en las encuestadoras pagas por la prensa tradicional? Porque como ponen al Centro Democrático y a Vicky Ávila de primeras, pero todos sabemos que esto pues recibe el desprecio de la gente. Lo más curioso es que por ahí un usuario cogió el video, le puso que esto era una manifestación del Cauca, y la señora Paloma Valencia se comió el cuentico completo. Dese en cuenta, cuando publica el presidente Petro este video, pues Paloma Valencia se despelucó. Escuchemos y verán lo que dicen acá. Tenemos 4 loterías que no son estables. La primera, las 2.600 toneladas métricas de cocaína, que dice el Economist, superan los ingresos por petróleo de este país. Nuestro productos de segundo, 19 millones de sacos de café, por supuesto, generan un bienestar en el sector agrario, que no lo produce. La despreciable y paramilitar Paloma Valencia. Estamos hablando de que hemos llegado a 3. Hija del asesino, nieta del asesino Guillermo León Valencia, y de una familia de propietarios del Cauca que se creen propietarios de los indígenas y de todos los habitantes del Valle y del Cauca. Y la verdad de las cosas es que Colombia... Personajes como estos son los que tienen que salir de la política nacional. Asesinos, narcotraficantes, violadores, secuestradores. 92% de las empresas de este país son 92. 6% son pequeños. 2% son medianos. ¿Y sabe cuántos son grandes? 0.5%. Entonces, cuando ustedes no nos vuelvan a hablar, me creen que están como desconociendo qué es lo que necesita el país. El país lo que necesita es poder organizar. Porque resulta que no tenemos dinero para invertir, sino que no tenemos salario mínimo para trabajar. Ganamos un salario mínimo. Y la pregunta no es... Y esta era la transmisión en vivo y en directo cuando se estaba discutiendo el hundimiento de la reforma, ¿no? Por supuesto, Paloma Valencia salió a llorar y a despelucarse diciendo que cómo era esto posible. Ella dijo: presidente Gustavo Petro, ¿usted me está acusando de paramilitar? Dígalo para demandarlo. ¿Dónde es ese evento? Pues ahí se ve en el video, que es clarito que es la Plaza de Bolívar. ¿Quién organiza este evento con un video mío? ¿Es un evento propiciado por usted contra mí? ¿Qué mentiras dice para generar odio? No parece el Cauca, y yo no estoy ni estuve ahí. Pues claro, ¿cuándo va a estar en el Cauca esta señora? Nunca, nunca. Irán de pronto con 50.000 escoltas y todo va a hacer campaña a ver si pueden arañar votos. Pero esto fue el día de la discusión, que la señora estaba en vivo y en directo, pues diciendo cuáles eran sus justificaciones para hundir la reforma laboral, y la gente pues se dio cuenta ella misma que la desprecia, que no la quiere, que esta señora no puede seguir más en el Senado. Amanecerá y veremos, señores. Y pues aquí no hay ningún Cauca ni nada, sino era la Plaza de Bolívar, ¿no? Pero es que hubo un video de otra persona que publicó: Paloma Valencia es abucheada en el Cauca. Y no era el Cauca, era la plaza, ¿no? Pues aquí le dicen a la señora: no es el presidente Gustavo Petro quien la está acusando de paramilitar, sino su propio terruño, señora. Ni siquiera su propio pueblo se la aguanta. ¿Y sabe quién es la culpable de eso? Pues su sagrado Mesías, quien la calificó como una de las 3 espadas, ¿no? Sus 3 generalas, dijo por ahí Álvaro Uribe Vélez. Otra persona le dice: ay, boba, eso fue el día de la marcha en donde se televisaba lo que hablaban en la Comisión Séptima. A usted le encanta andar presentando demandas y denuncias. No sirve para nada más, ¿no? Des en cuenta que ve en evidencia y quedó como una tonta aquí la señora Paloma Valencia. A la hiena carroñera de Paloca le pregunto: ¿en qué parte del post el presidente Gustavo Petro le dice paramilitar? En ningún post le dijo eso, ¿no? Medio país piensa que usted está desquiciada y el narcoparauribismo. El Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, son unos corruptos, asesinos, criminales, delincuentes, narcos y paras, dice aquí pues la usuaria, ¿no? Entonces des en cuenta que no era allí donde pues afirmaba Paloma. Y claro, después de que se dio cuenta de su error, dijo lo siguiente:
No es el Cauca, no me chiflan a mí. Ese video es filmado en la manifestación petrista en la Plaza de Bolívar. Ponen el video para seguir diciendo mentiras y generar odio. Sigue mintiendo la señora. Se estaba transmitiendo en vivo, señora Paloma Valencia, lo que usted decía. Las masas reaccionando a los odios que les infunden. Peligroso gobierno que busca la violencia en mi contra. Esta gente le falta 3 dedos de frente para asimilar que la gente los desprecia, ¿no? Por eso es que están haciendo ahora las reuniones en ciertos negocios con poquita gente y demás, porque se exponen a que la turba pues los abuchee y los saque corriendo de los barrios, ¿no? Se están encerrando en cafeterías como lo hicieron en Usaquén y demás, pues para no generar estos conflictos que se están presentando. Y es que el señor Álvaro Uribe Vélez salió diciendo que Gustavo Petro lo que está generando es odios, ¿no? Que es una lucha de clases en la reforma laboral y que él tiene la solución para todos estos problemas. Des en cuenta lo que dijo pues aquí el señor Álvaro Uribe Vélez desde una cafetería, como les decimos, porque no están saliendo así a manifestaciones masivas porque ya están perdiendo valor, y entonces el señor dice que es una lucha de clases que Gustavo Petro está proponiendo en esta reforma laboral, que él tiene la solución para resolverle los problemas a los trabajadores. Me voy, como nosotros somos oposición y propuesta, voy a hacer unas primeras propuestas en el tema laboral. Nos oponemos a esta reforma, que es una reforma de odio de clases, es una reforma de confrontación, es una reforma de destrucción de empleo, es una reforma de maltratar el ánimo de inversión de quienes pueden crear empleo. ¿Qué proponemos? Primero, nuestra filosofía, que le vaya bien a la empresa y al trabajador. Economía fraterna, que el trabajador colombiano sienta que está mejorando y que la empresa tenga confianza para invertir. El tipo propone que se le pague una prima al trabajador si a la empresa le va bien y si llega a crecer en el año un 4%. Si no crece, pues siga trabajando gratis, las horas extras que no se las paguen y los dominicales tampoco. Esa es la propuesta del señor Álvaro Uribe Vélez. Cosa muy diferente a la que proponía Gustavo Petro con la reforma laboral que tumbaron, donde pues proponía pagar dominicales, pagar las horas extras a partir de las 6 de la tarde, y esto pues el señor Álvaro Uribe Vélez no le gusta, porque fue el que lo quitó, ¿no? Entonces Gustavo Petro frente a esto dijo, no, pues entonces hagamos la consulta popular. Aceptaré la derrota si viene del pueblo y no del dinero, ¿no? Porque vaya uno a saber que le metan billete a esto. Y pues también el señor aquí, Gustavo Petro, le responde a Uribe sobre esto que dice la lucha de clases, ¿no? Él dice, no es odio. Entre los dos, solo usted odia a Uribe. No hay odio de clases, hay lucha de clases, que es diferente. Y desde que existen clases sociales en el mundo, ese es el motor de la historia. Usted odia a los trabajadores, por eso les bajó el salario y subió la jornada laboral. Solo quiere ganancias por sobreexplotación, y la sobreexplotación agudiza la lucha de clases. El empresario Ford enseñó a que la lucha de clases disminuye su intensidad solo si los trabajadores ganan más y si el empresario es capaz de compartir ganancias con la sociedad a sus trabajadores, ¿no? Usted los convoca a la codicia máxima, yo al acuerdo social que garantiza la paz y el progreso industrial, y eso es lo que se está viendo, señores. Yo no sé por qué a Álvaro Uribe Vélez le gusta pues generar esta pues codicia en los empresarios, ¿no? Protejo a los empresarios, jodo a los trabajadores, ¿no? Aquí Daniel Rojas Medellín pues responde a esto, una respuesta inteligente que aunque no la comprendan ellos, bien vale la pena que el pueblo la analice y la someta al debate. ¿Recuerdan la famosa frase del multimillonario Warren Buffett? La lucha de clases existe, pero somos nosotros los ricos los que la vamos ganando. Y eso es así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está proponiendo Uribe, que no los engañen a ustedes, Colombia. Por otro lado, siguen creando titulares tendenciosos, titulares mentirosos para joder a los integrantes del gobierno de Gustavo Petro. La última fue Infobae con Gustavo Bolívar. Miren lo que dice el titular. Gustavo Bolívar propuso acabar con el Congreso, entre comillas. El pueblo tiene que tomar las riendas votando la consulta popular. Él en ninguna parte está diciendo que propuso acabar con el Congreso. Entonces, ¿por qué ponen estos titulares? Y en letra pequeña dicen, desde un evento público en Soledad Atlántico, el director del Departamento de Prosperidad Social advirtió que en las elecciones del 2026 se debe evitar elegir los congresistas que se han opuesto a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Hay que evitar esto, señores. No más Katy Jubinao, no más Catherine Miranda, no más Jennifer Pedraza, no más JP Hernández, no más Polo Polo, no más Efraín Cepeda, no más esta señora María Fernanda Cabal o Paloma Valencia. Porque tenemos que elegir a estas personas tan ineptas que se levantan y nunca dan el debate. Pues Gustavo Bolívar se pronunció frente a esto y dijo, miren cómo este medio calumnia y siembra una duda en el titular y aclara en la letra pequeña.
Jamás propondría cerrar el Congreso. Soy un demócrata. De hecho, fui congresista. Entonces, ¿por qué mienten de esa forma tan descarada a querer opacar pues la posición de Gustavo Bolívar cuando nunca ha dicho es cerrar el Congreso? Aunque muchos colombianos estarían de acuerdo con esta propuesta, ¿no? Por otro lado, Colombia se destapa quiénes son los magistrados que pidieron la suspensión del juicio pues contra Álvaro Uribe Vélez y que tendrá que decidir la jueza 45 si sigue la jueza 44 o la cambian y ella toma esto, ¿no? Esta jueza 45 es la misma que condenó a Johnny Leal, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero miren el perfil de los 3 magistrados que pues pidieron la suspensión del juicio, ¿no? Dice aquí Juan Puey, atención, el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, que suspendió el proceso judicial contra Uribe Vélez, ha sido defensor de parapolíticos como Vicente Blel, ¿no? Cuya hija es Nadia Blel, que hundió la reforma laboral. Entonces miren por dónde va el agua, ¿no? El magistrado llegó a la Corte Suprema por Gerson Chaverra. Aquí las pruebas, ¿no? Entonces, des en cuenta cómo Gerson Chaverra ha sido también ahí o ha tenido sus discusiones con el presidente Petro, ¿no? Y ahí están las pruebas. Son muy descarados, señores. Y aquí, señal investigativa, pues muestra el perfil de cada magistrado. Y ustedes se sorprenderán cómo están relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Perfiles que ordenaron la suspensión de este expresidente. Víctor, pero entremos de una vez en materia, porque esta semana, por petición de Jorge Hernán Díaz, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente se suspendió el juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos, soborno y por intentar engañar a la justicia. 3 magistrados de la Sala Penal avalaron una tutela que presentó la defensa de Uribe en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia, que ya completó varias semanas desarrollando el juicio. La petición concreta es que la juez Heredia sea apartada del proceso, pero esa decisión aún está en manos de otra juez que deberá decidirlo el próximo miércoles 26 de marzo. Y este hecho pone nuevamente en tela de juicio las intenciones de la defensa, pues esta es la 5ª tutela de los abogados de Uribe para buscar frenar las actuaciones de la justicia. ¿Será una nueva maniobra dilatoria? Recordemos que en octubre de este año, es decir, en menos de 7 meses, el caso prescribiría y el expresidente Álvaro Uribe quedaría sin ser juzgado. Señores, esto es increíble que vaya a pasar esto. ¿Y sabe qué dijo Jaime Granados? Que le preguntaron, venga, si usted confía en la inocencia de Álvaro Uribe Vélez, ¿por qué no renuncia a la prescripción? Y la respuesta de él fue mundial. Así como dijo la vicepresidenta en cierto momento, de malas, no voy a renunciar a la prescripción de mi cliente, ¿no? Todos los recursos para intentar salvarlo. Pues aquí está el perfil del magistrado Jorge Hernán Díaz, que va a la cabeza de la Corte Suprema pidiendo esta suspensión pues, del juicio de Álvaro Uribe Vélez. ¿Saben qué pasa? Este señor fue defensor, es decir, abogado del exministro Andrés Felipe Arias, quien terminó condenado por el escándalo de agroingreso seguro. También era subalterno de Jorge Aníbal Gómez, principal defensor de Arias. También afirmó que en la retoma del Palacio de Justicia no hubo desaparecidos, hecho que resultó ser falso y provocó la irada reacción de los familiares de las víctimas. ¡Qué personajito este señor! Dijimos anteriormente que esa suspensión que vemos en pantalla, plasmada en un documento de 40 páginas, la solicitó el magistrado ponente Jorge Hernán Díaz Soto, respaldado por otro de sus 2 colegas, Carlos Roberto Solórzano Garavito y Fernando León Bolaños Palacios. Ellos son de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quiénes son estos magistrados que frenaron el juicio contra Uribe, Víctor? Joana y televidentes, el principal es Jorge Hernán Díaz Soto, quien tiene una amplia trayectoria en la rama judicial, en donde ha ocupado cargos como juez penal de Facatativá y Bogotá, procurador judicial, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal y fiscal delegado ante la Corte Suprema, además de haber ejercido como abogado litigante por muchos años. Ojo al siguiente dato que adelantamos esta semana en la revista Raya. El hoy magistrado Díaz Soto fue parte del equipo de defensa del exministro del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, quien terminó condenado a 14 años de prisión por el escándalo de agroingreso seguro. Allí, Díaz era subalterno del expresidente de la Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien a su vez era el defensor principal de Arias. 2 datos no menores. Gómez Gallego fue ternado por Uribe a fiscal general en el año 2003 y, casualmente, ahora su hijo Carlos Andrés Gómez es conjuez en la Sala Penal, la misma del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, quien, repetimos, solicitó y logró suspender parcialmente el juicio contra el expresidente Uribe el pasado jueves, Joana. Víctor, y otro dato no menor. Su ex jefe y amigo, el cuestionado exfiscal general Néstor Humberto Martínez, es testigo a favor de Uribe por petición de sus abogados. Aún no declaran este juicio, pero ya fue aprobado su testimonio. Así es, el magistrado Díaz Soto ganó su
reconocimiento de la mano de Martínez Neira, quien lo puso al frente de la investigación de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Su actuación en ese caso fue bastante cuestionada, incluso en medios tradicionales. El 27 de agosto del año 2019, el entonces fiscal delegado ante la Corte y hoy magistrado Díaz Soto dijo que en la retoma del Palacio no hubo desaparecidos y que los cuerpos estaban en varios cementerios del país y en tumbas comunes del Cementerio Central de Bogotá, hecho que resultó ser falso y que generó una aireada reacción de las víctimas, quienes aseguraron que el magistrado paralizó el proceso en ese entonces e hizo un aporte a la impunidad. Eso, repito, fue lo que dijeron las víctimas, Joana. Además, la periodista Cecilia Orozco reveló en 2021 que el hoy magistrado Díaz Soto, entonces fiscal, también archivó una investigación en contra de su ex jefe, el también cuestionado Gabriel Jaimes, reconocido por ejecutar el primer intento de la Fiscalía de Francisco Barbosa para cerrar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Se dan cuenta cómo tiene relación todo esto? Primero fue defensor de Andrés Felipe Arias. Luego Néstor Humberto Martínez lo nombró pues para que pudiera manejar esto de la retoma del Palacio de Justicia. Y también fue empleado de Gabriel Jaimes, que fue, siendo un subalterno, le archivó un proceso a este señor que solicitaba la preclusión de Álvaro Uribe Vélez. Es que son bien descarados, ¿no? A propósito, recientemente se conoció que Gabriel Jaimes aspira a ser magistrado de la Corte Constitucional. Sí, señora, ese es un pequeño perfil del magistrado Jorge Enrique Díaz, quien solicitó y logró suspender temporalmente el juicio contra Uribe. ¿Estará impedido por su cercanía con el círculo político y jurídico del expresidente Uribe? Pues Señal Investigativa lo consultó. Dijo que no estaba impedido y que la elección del hijo de su exjefe como conjuez la hizo la sala y no él. Le insistimos para saber qué opinaba del conflicto ético para revisar temas de Uribe, pero no respondió. Raro que no respondan, ¿no? Siempre ocultando o tratando de ocultar la verdad presuntamente, ¿no? Pero des en cuenta, aquí también está el perfil del magistrado Carlos Solórzano Garavito. Sería muy cercano a la cúpula uribista de la Universidad Sergio Arboleda, de la que hacen parte el exdefensor del pueblo Carlos Camargo y el exfiscal Francisco Barbosa, y también el expresidente Iván Duque. Entonces, a ver ahora el perfil del segundo magistrado. Se trata de Carlos Roberto Solórzano Garavito, quien llegó a la Corte Suprema en el año 2023. Tiene una trayectoria de casi 40 años como litigante y académico. Antes de ser magistrado, se desempeñó como contratista y coordinador académico de la Defensoría del Pueblo. Fue también conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido docente en la Universidad Sergio Arboleda. Por eso, según señalaron varias fuentes consultadas, es muy cercano a la cúpula uribista de dicha institución educativa, de la que hacen parte también el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, el exfiscal general Francisco Barbosa y el expresidente Iván Duque, ilustres egresados de esa Universidad Sergio Arboleda. Y un dato para recordar. Hace un año, Noticias 1 publicó un informe que daba cuenta de una reunión privada que se dio en el apartamento de Hernán Jiménez, abogado principal del doblemente condenado zar de la CPS, Carlos Palacino. A esa reunión asistió el magistrado Solórzano y el entonces defensor del pueblo Camargo. Consultados en ese momento, ellos no negaron la reunión, ni hablaron de algún conflicto de interés si el caso Palacino llegara a manos del magistrado Solórzano. Los tres actualmente hacen parte de la Universidad Sergio Arboleda. Con 3 dedos de frente nos damos cuenta que esta vaina está viciada, pero ay, Dios mío, la justicia será la que pues otorgue el beneficio de la duda. También está el magistrado Fernando León Bolaños, que sería el más conservador del grupo y ha conocido expedientes contra Uribe desde el 2018, cuando entró a la Corte Suprema en reemplazo del magistrado Gustavo Malo, condenado por el Cartel de la Toga, ¿no? Expedientes relacionados con masacres y paramilitarismo duermen en los anaqueles de la Corte y no han pasado nada con ellos. ¿Qué pasará acá? ¿Por qué guardan estos expedientes? ¿Por qué no salen a la luz pública? La justicia del país Colombia es realmente dudosa. El tercer magistrado que apoyó la decisión de suspender el juicio en contra del expresidente Uribe es Fernando León Bolaños Palacios. Ha estado vinculado desde hace 3 décadas a la rama judicial. Fue fiscal seccional y coordinador de fiscalías en Bogotá, magistrado auxiliar y encargado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y fue fiscal delegado ante la Corte Suprema también. Varias fuentes señalaron que es el más conservador de todos los que hacen parte de este grupo, Joana. Pues mire, también encontramos que desde el año 2018, cuando este magistrado entró a la Corte en reemplazo del condenado magistrado por el Cartel de la Toga, Gustavo Malo, León Palacios ha conocido procesos en contra de Uribe Vélez, expedientes relacionados con masacres y paramilitarismo que han dormido en los anaqueles de la Corte. Y no ha pasado nada con esos expedientes. Consultamos al magistrado sobre la decisión de la semana pasada, pero no respondió.
Bueno, estos fueron los perfiles de los 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que firmaron dicha suspensión de la que hablamos hoy, la del expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se dio el pasado jueves. Ya veremos qué pasará el próximo miércoles cuando se tome una decisión nueva de si continúa o no la misma jueza Heredia con el desarrollo del juicio contra el expresidente. Lo peor de todo es que este señor quiere pues hacer su cometido, ha puesto varias trabas, ha puesto tutelas, ha saboteado este juicio en vez de responder por su pues inocencia, pues ha hecho todo lo posible para dilatar y dilatar y dilatar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de este perfil de estos 3 pues magistrados? Por último les tenemos como aquí el señor Armando Benedetti le está metiendo miedo a la oposición, ¿no? Él asegura que las elecciones al Congreso las van a ganar en el 2026 y que si sacaron 21 o 22 congresistas en las pasadas elecciones, esta vez van a sacar de 23 a 25, ¿no? Se va a tornar el pulso frente a estas elecciones. Armando Benedetti se ve muy seguro y aquí pone a la extrema derecha a volar. Por eso es que están haciendo campaña por el no para la consulta popular, porque saben que tienen el respaldo del pueblo. A ellos solo les queda mirar cómo hacen el fraude para subir a sus congresistas, presuntamente, ¿no? Des en cuenta cómo aquí Armando Benedetti textualmente dice: el pacto histórico va a ganar las elecciones al Congreso. Y ya puso a volar a la extrema derecha. Escúchenlo, por favor. Donde le puedo decir desde hoy que le voy a ganar las elecciones para Congreso. El pacto histórico va a ganar las elecciones. ¿Ah, sí? ¿Usted está confiado en que el pacto histórico va a ganar las elecciones al Congreso? Pero ultra súper confiado. ¿Y las presidenciales? ¿Y las presidenciales? No, pero vamos por parte, porque usted me está... Bueno, vamos por el Congreso porque está tan seguro que va con el Congreso. Pero vamos por parte, porque es que ustedes pierden cada capítulo aquí, entonces me crean otro lado enseguida. Vamos por parte. Los únicos que nos pueden pelear de estar de primeros con el pacto histórico en las próximas elecciones es el Centro Democrático, pero aún así el pacto histórico va a estar en el podio. Así ¿Cuántas curules va a tener el pacto histórico? Más o menos le calcula. Va a tener de 21 a 23 curules. Vamos a subir. Si la pasada tuvimos 20, vamos a tener 23. Bueno, porque esta vez vamos a estar más organizados, porque que la vez pasada deberíamos de ser una minoría. Y con esto yo le quiero decir, y es muy importante, que la democracia tiene que ver con eso. La democracia es para que las minorías algún día puedan ser mayorías. Entonces, ¿cuál es el problema si yo tuviera un afán solamente electoral, como usted lo acaba de poner? Si yo estoy asegurado para marzo, los que tienen problemas son otros. Y bueno, y una pregunta, ministro, ¿usted por qué está tan confiado en que el pacto histórico va a ganar las elecciones legislativas? ¿Por qué está confiado en eso? Porque sí, porque si la vez pasada siendo minoría llegamos allá, ¿cómo será lo otro? Bueno, entonces, Jairo, chuleado las elecciones legislativas. Ahora la pregunta es... Entonces, vendrían las otras. Las presidenciales. Yo voy a contestar, esto que le voy a decir es para grabarlo. A ver, aquí ya, no todo está grabado. Esto ya está todo grabado. No, para que me graben, no por las predicciones, sino porque me van a demandar por intervención en política. A ver. Una pregunta de ustedes, de que yo no estoy haciendo o no se está haciendo la consulta, ni el presidente la está haciendo para un tema solamente electoral. Se está haciendo es porque hay que dirimir una diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero entonces, sigamos para las presidenciales. Exacto. ¿Qué va a pasar en las presidenciales de 2023? No digo, pero si es verdad que nosotros ganamos entonces la legislativa, quedamos en la primera posición para definir, ayudar o ganar las elecciones. Pero le voy a hacer la pregunta con mucha claridad. Y usted, ministro Benedetti, que es el ministro de la política... Igual no le he contestado con claridad. No, por eso. Es la siguiente. ¿Usted considera que el petrismo va a ganar las elecciones presidenciales de 2026? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, es que ahí usted está construyendo un error con base en la consulta. La consulta no es para ver si nos gusta Petro o no nos gusta Petro. Porque para esa tenemos las del 2026, de marzo, que se la voy a ganar. Así que la consulta es porque hay un bloqueo institucional. No, pero yo no le estoy preguntando por la consulta, yo le estoy preguntando por las elecciones presidenciales del 2026. Del próximo año. En las elecciones presidenciales del 2026, ¿va a ganar el candidato o la candidata del petrismo, sí o no? ¿Y por qué? Es que lo que se trata es que no sea un candidato del petrismo. Por eso es que se ha hablado muchas veces en que ojalá se arme un frente amplio. ¿Por qué? El Frente Amplio que posiblemente Armando Benedetti pueda conciliar, pueda constatar y pueda construir, ¿no? Y esto es a lo que le tiene miedo la extrema derecha. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que vayan a la consulta popular, porque ahí van a ver el apoyo del pueblo. Y pues ellos tienen el miedo de esto, de que se convierta en posiblemente un lanzamiento a un posible candidato pues del progresismo, ¿no? Aquí se tienen que unir todas las fuerzas que tiran para la izquierda y los tibios que se vayan allá a la extrema derecha a ver si pueden reunir sus votos. ¿Qué se va a armar un frente amplio? No porque Benedetti lo diga ni porque intervenga.
Porque intervenir en política es cuando, déjeme decir estas precisiones por la demanda que me van a poner, es cuando uno tiene un candidato y que vote por ese candidato. Entonces, pero aquí lo que se debería armar es, y se va a armar por una dinámica propia de quienes no están con Petro. Quienes no están con Petro es la derecha, que está Vicky Dávila, Claudia López y está Fajardo. De ahí sale uno. Nadie que medio sepa de política puede decir que alguno de esos dos van a pasar a una segunda vuelta. Entonces, de ahí sale uno. Entonces, póngale usted el nombre Restos del Mundo, para que usted no le ponga lo que le gustaría poner, petrista, no petrista, de Petro, no Petro, que si estoy con Petro o no, con el gobierno, etcétera. Restos del Mundo. Sale uno. En esos restos del mundo lo que se está tratando de buscar es que haya una consulta entre ellos para que se cree un frente amplio de restos del mundo que vaya a la segunda vuelta. Si eso sucede así, ese va a ser el ganador. ¿Usted está seguro que el ganador es el que salga de ese frente amplio? No, yo no estoy apostando nada. No le estoy apostando. Le digo que si está casi seguro, cree que ese va a ser el candidato que va a ganar. Yo creería que sí, pero si no se forma ese frente amplio, como le digo, entonces la derecha gana con alguno de los tres candidatos que le acabo de decir. Pues toca tener cuidado porque imagínense en una Claudia López o una Vicky Dávila, por supuesto sin experiencia, rodeándose de los asesores de Milei, o el tibio de Sergio Fajardo, porque el Centro Democrático no tiene las fichas adecuadas para lanzar. Sin embargo, por ahí uno de los precandidatos de este señor, el señor Andrés Guerra, pues dijo que tenían el candidato ya, que no lo iban a revelar sino por ahí hasta diciembre. Pero al parecer no sería de los 5 que tienen ahí. Porque si lo tienen ya escogido y siguen ellos exponiendo sus ideas y demás, que son nefastas, pues amanecerá y veremos. ¿Qué opinan de esta propuesta del señor Armando Benedetti sobre construir un frente amplio, no? El man sabe lo que hace, ¿no? Él durante años ha estado en la política y es un viejo zorro frente a esto. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compártanlo, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.